¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy el doctor Stuart. Agradezco en primer lugar al comité organizador por la invitación. Espero pues que la presentación les sea de mucha ayuda. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre la malnutrición en el adulto mayor, que es un tema sumamente fundamental e importante eh, para preservar la calidad de vida del paciente. Y justo de eso quería empezar a hablar. De hecho, voy a empezar por el final. Voy a empezar en por qué es importante ah, prevenir la malnutrición o tratarla. Primero que nada, es importante porque ayuda a preservar la funcionalidad. En segundo lugar, prevenir o tratar la malnutrición ayuda a evitar el deterioro cognitivo. Y en tercer lugar, entre muchas otras cosas que también las voy a mencionar, pero lo más importante, ayuda a tener mejores resultados clínicos. Entonces, básicamente, manejar la malnutrición va a ser diferente al manejo de la malnutrición, por ejemplo, de un adulto joven. He escuchado muchas veces que se confunden los términos malnutrición, desnutrición. ¿Es el término correcto? ¿Los dos términos son iguales? Bueno, básicamente la malnutrición es un término que engloba tanto a la desnutrición como a la obesidad, ¿no? La desnutrición es básicamente la disminución de la ingesta calórico-proteica del adulto mayor. El sobrepeso, todo lo contrario, ¿no? Cuando hay un exceso de calorías en la dieta, y también se van a ver asociados la deficiencia o exceso de ciertas vitaminas, ¿no? Entonces tenemos que la malnutrición va a englobar a la desnutrición y a la obesidad. ¿Existen factores de riesgo para la malnutrición en el adulto mayor? Por supuesto que sí, y los factores de riesgo van a ser muy diferentes a las de un adulto joven. De hecho, las causas de desnutrición o malnutrición de un adulto joven básicamente es por enfermedad, ¿no? Por un accidente, una cirugía. Básicamente las causas de la desnutrición en un adulto joven son otras. Y el enfoque y la intervención y ver las causas es muy diferente, ¿no? Básicamente en el adulto mayor lo- viene todo de la mano. Y van a ver que durante la exposición van a ver que todo está entrelazado, pero he tratado de dividirlo para que se entienda un poco mejor. Van a haber varios factores de riesgo, entre ellos fisiológicos, patológicos y psicosociales. Alteraciones fisiológicas en el envejecimiento, que es la anorexia del envejecimiento, que va a englobar muchas alteraciones que van a ver, no solamente lo que voy a decir acá ahorita, sino es mucho más grande. De hecho, la anorexia del envejecimiento es un tema bastante amplio, en donde el paciente adulto mayor va a tener un hambre, menor hambre o menos apetito, mejor dicho, y una mayor saciedad. ¿Qué quiere decir? Que el adulto mayor por sí va a empezar a comer menos, va a empezar a estar más lleno, ¿no? Doctor, mi mamá antes comía un plato entero, ahora come tres cuartos de plato. Es normal, ¿no? Esto asociado, entre otras cosas, a alteraciones sensoriales, alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato, que puede ser propio del envejecimiento o también secundario a alguna enfermedad o fármaco, ¿no? O condición médica. De hecho, dentro de la anorexia del envejecimiento, ¿por qué hay estas alteraciones, ¿no? En el apetito, en la saciedad? Básicamente van a haber cambios en algunas hormonas y en algunas proteínas, en algunos péptidos, ¿no? Las más importantes, hay un montón de hormonas relacionadas, las más importantes, hay un aumento de la leptina, aumento de la colecistoquinina y aumento del GLP-1. ¿Y qué significa este aumento? Que los adultos mayores van a estar más saciados. Los adultos mayores van a sentirse más llenos. Esta hormona, la leptina, es la hormona de la saciedad. Entonces, los adultos mayores, por ciertos cambios hormonales propios del envejecimiento, va a sentirse más saciado, digamos, es entendible. Y también va a haber resistencia a la elevación de la grelina. ¿Para qué sirve la grelina? En los estudios se ha visto que la grelina, el aumento de la grelina, aumenta el apetito. Entonces, el adulto mayor no va a tener mucho apetito, ¿no? Va a tener un apetito menor. Hay muchas otras hormonas y péptidos que están involucrados. Muchos solamente es en parte teórica, no se han llegado a demostrar en humanos,
pero sí, digamos, en ratas. Sin embargo, se ve que hay alteraciones hormonales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los procesos patológicos que van a conllevar a que un paciente esté malnutrido? A la cabeza, demencia, el deterioro cognitivo. Un paciente con demencia se va a olvidar de comer, no va a tener ganas de comer, va a decir que ya comió. Entonces la demencia es un factor de riesgo muy importante que va a conllevar a que el adulto mayor se desnutra o malnutra, ¿no? El cáncer. El cáncer es una enfermedad hipercatabólica, el cáncer va a consumir de por sí. Entonces una persona con cáncer va a ser una persona que va a estar como prácticamente como si estuviese corriendo una maratón. Va a estar en hipercatabolismo y va a tener un gasto energético muy alto. Y el adulto mayor, con la cantidad de comida que come, no va a llegar a cubrir esos gastos, ¿no? Energéticos. Y enfermedades también crónicas, ¿no? Como por ejemplo insuficiencia cardíaca en estadios avanzados, EPOC con requerimiento, por ejemplo, de oxígeno, fibrosis pulmonar con requerimiento de oxígeno, y también problemas de trastornos del ánimo. No solamente depresión, puede ser ansiedad, puede ser estrés, por ejemplo. Todo eso va a conllevar a que la persona, el adulto mayor, deje de comer. Estrés por traumático, por ejemplo, pérdida de un familiar, va a tener un impacto muy importante en la vida de la persona que va a alterar el apetito, ¿no? Alteraciones gastrointestinales, eh, problemas, por ejemplo, de disfagia, problemas en trastornos de malabsorción intestinal, ¿no? Cirugías, y acá en la cirugía, no solo la cirugía, porque una cosa es decir, doctor, se malnutre o se desnutre porque lo han operado. Eso es cierto. Pero el lapso, se ha visto en los pacientes hospitalizados, el lapso que dejan de comer antes de la cirugía y el lapso que no comen o comen mal después de la cirugía, esos días son claves importantes y van a predisponer a que una persona también se desnutre. Entonces, una cirugía no solo por el proceso de cirugía, sino el antes y el después de la cirugía también predispone a una malnutrición. Enfermedad renal crónica. La polifarmacia es muy importante porque la polifarmacia, digamos, los medicamentos tienen muchos efectos adversos, ¿no es cierto? Entre ellos está, por ejemplo, fármacos como los IECAS, por ejemplo, pueden producir hiporexia. Solo por iniciarle un YECA a un paciente puedes predisponer o desencadenar que coma menos, ¿no? Disminución del apetito, pueden producir delirio y cuando produce delirio no va a comer. Constipación, síntomas de dispepsia. Hay muchos fármacos que producen dispepsia. Antibióticos, el metronidazol, por ejemplo, produce bastante dispepsia y hace que el paciente no quiera comer, ¿no? Serostomía también, ¿no? Y se ha visto también que, pues, los fármacos alteran muchas veces a la biodisponibilidad, ¿no? Tanto de una malnutrición, mejor dicho, afecta a la biodisponibilidad de los fármacos. Ahora, la disfagia en los adultos mayores es un tema importante. La disfagia puede aparecer a la cabeza por problemas de demencia, por problemas de un ACV isquémico, por ejemplo, el paciente puede terminar con disfagia, pero también problemas del tracto esofágico, ¿no es cierto? Serostomía puede ser farmacológica o también propio del envejecimiento y alteraciones de la dentadura. De hecho, la gente no le da mucha importancia a la dentadura, ahora eso lo voy a hablar un poco más adelante. Y también alteraciones psicosociales. Pobreza. En el Perú hay muchas personas viviendo en pobreza, muchos adultos mayores viviendo en pobreza, y básicamente su comida es a base de carbohidratos y muy pocas proteínas, ¿no? El aislamiento, las personas que se aíslan tienden a comer menos y también la soledad. Bueno, doctor, ¿y cuáles son las consecuencias de esta malnutrición? Porque, ¿no? Siendo una enfermedad, un síndrome geriátrico, quizás una condición tan importante en el adulto mayor, vamos a tener consecuencias. Y a la cabeza, para englobar las consecuencias, vamos a tener que una persona que no come va a tener riesgo de sarcopenia y una persona que se alimenta mal, con un exceso, por ejemplo, una obesidad sarcopénica. La obesidad sarcopénica es como esos pacientes adultos mayores que son gorditos, pero que no tienen masa muscular. ¿Y todo esto a qué va a conllevar? A que el adulto mayor tenga más riesgo de ser un paciente frágil. Y ya, digamos,
indicando punto por punto cuáles son las consecuencias. Una persona desnutrida o malnutrida, primero, tiene más riesgo de infecciones, infección urinaria, neumonías. Una persona desnutrida tiene más riesgo de dismovilidad porque va a estar más débil. Si tiene dismovilidad, va a tener más riesgo de úlceras de presión. Y si una persona con dismovilidad desnutrida tiene más riesgo de úlceras de presión, una persona desnutrida también va a tener una peor cicatrización de esas heridas de úlceras de presión. Entonces, la malnutrición va a predisponer a aparecer las úlceras de presión y a tener una curación, digamos, más lenta, ¿no? Va a predisponer a caídas, a fracturas. Las fracturas son muy complicadas, sobre todo las fracturas de cadera en adultos mayores, 30% de mortalidad al año. Aumenta el riesgo de hospitalizaciones, y no solamente aumenta el riesgo de hospitalizaciones, sino que hace que esa hospitalización sea más prolongada, ¿no? Se ha visto pues que en diferentes literaturas, dependiendo del país, pero más o menos un 30% de adultos mayores que se hospitalizan están desnutridos. Hay más riesgo de deterioro cognitivo, y todo esto va a llevar a mayor riesgo de mortalidad. Me gustó mucho esta imagen. Básicamente acá en el circulito dice malnutrición, y el verde oscuro son las condiciones que directamente te van a llevar a que una persona se malnutra. Primero, comes poco. Segundo, altos requerimientos. Tercero, baja biodisponibilidad de los alimentos. Básicamente por eso una persona se malnutre. Lo que está en rojo, en verde claro, perdón, son los factores de riesgo que digamos, directamente pueden producir la malnutrición, ¿no? Como la malabsorción, diarrea, problemas gastrointestinales, dietas restrictivas, que ahora también lo voy a ver, olvidos al momento de comer. Lo que está en amarillo son las condiciones que indirectamente van a producir una malnutrición, como dismovilidad, depresión, demencia, ¿no? Enfermedades crónicas, dolor. Una persona que tiene dolor no va a querer comer. Una persona que tiene un dolor no controlado no se va a alimentar. Y lo que está en letras rosadas o rosadas, bueno, son las condiciones propias del envejecimiento que van a permitir que un paciente se malnutra. Ahora, ¿y cuál es la intervención que tenemos que hacer? Porque si hemos visto el diagnóstico, los factores de riesgo, las consecuencias, tenemos que hacer una intervención, ¿no? Porque de nada nos va a servir a nosotros hacer todo eso si no vamos a evaluarlo, no vamos a intervenir. Y existe este test que es muy conocido, estoy seguro que lo deben haber escuchado, que es el MNA o el Mini Nutritional Assessment, ¿no? Es un test que está este, bastante popularizado, es un test de 6 preguntas y es bastante sencillo. De hecho, son 6 preguntas. El cribaje, solo el cribaje, son 6 preguntas. Primero, si ha perdido interés en comer, ha perdido apetito, pérdida de peso, cómo está la funcionalidad o la movilidad, si ha tenido alguna enfermedad aguda, trastornos neurocognitivos o depresión, y el IMC. Si el score te sale positivo, tú estás obligado a hacer la evaluación completa. Pero con básicamente estas 6 preguntas puedes hacer un screening de malnutrición para saber si el paciente tiene riesgo o ya está malnutrido, ¿no? Y saber qué intervención vas a hacer. Este es un score que está a la inversa. Mientras más arriba esté el puntaje, es mejor. Y mientras más bajo es malnutrición. ¿Y cuál es la intervención que hacemos? Primero, el enfoque es multidisciplinario. Acá no solamente tiene que actuar el geriatra o el médico de familia o el médico general. Tiene que haber un nutricionista, tiene que haber un rehabilitador, tiene que haber un psicólogo para tratar los trastornos del ánimo, un odontólogo y un trabajador social, ¿no? El odontólogo, súper importante en los adultos mayores. Tenemos que ver cuál es el requerimiento calórico proteico de estos pacientes, y tenemos que ver cuánto le vamos a dar y si está llegando, ¿no? Básicamente, en un adulto mayor, en kilocalorías, como mínimo debe tener 30 kilocalorías por kilo de peso al día. O sea, si un paciente que pesa 50 kilos, más o menos 1500 kilocalorías, aprox. Aunque en algunas literaturas refieren que menos de 1200, y estamos hablando de que es muy, muy, muy poco, ¿no?
Y en proteínas, como mínimo, un adulto mayor debería tener 1 gramo por kilo de peso. Idealmente llegar entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. Si vemos, ¿no?, que el paciente está malnutrido, hay que dar suplementación oral. Es indicación la suplementación oral cuando nosotros diagnosticamos eh, malnutrición. De hecho, hay pocas indicaciones. Una de ellas es pacientes que han estado hospitalizados, pacientes que han tenido alguna enfermedad aguda, operación, pacientes que han disminuido su ingesta o pacientes que están diagnosticados, ¿no?, con malnutrición. Hay que suplementar. Hay diferentes marcas y se puede suplementar con cualquiera. Lo más importante es tratar la causa. ¿Por qué esta persona está malnutrida? ¿Será porque no tiene dentadura y la gente de repente no le da mucha importancia? Pero un adulto mayor que no tiene dientes no va a comer carne ni pollo porque no lo puede masticar. Entonces va a comer solo dieta papillada y muchas veces no le van a cortar adecuadamente el pollo y no lo va a comer. Entonces, eh, el odontólogo cumple un rol muy importante al momento de la evaluación del adulto mayor. No tenemos que esperar a que el adulto mayor esté mal. Tenemos que prevenirlo. De hecho, yo esto no lo sabía. Me enteré durante mi residentado, pero la dentadura, las piezas dentarias, los dientes, normalmente no deberían caerse en una persona. Si tú tienes un buen aseo o higiene bucal, los dientes no tendrían por qué caerse. Los dientes se caen porque uno tiene mala higiene bucal. Tiene gingivitis, gingiostomatitis, caries, etcétera. Entonces, si uno tiene una buena salud bucal, que en general acá en nuestra sociedad la salud bucal está completamente desahuciada, se le va a caer los dientes, ¿no? Pero sí es importante una evaluación por odontología. Evitar dietas restrictivas. Los adultos mayores no pueden tener dietas restrictivas. Yo tengo pacientes que a veces el familiar dice, doctor, ¿puedo darle a mi mamá un poquito de gaseosa? Salvo que tenga una diabetes mal controlada, que esté con glucosas volando, puedes darle un poco, medio vaso, ¿no? Eh, pero no hay que restringir, tampoco restringirle la sal, en general evitar dietas restrictivas en adultos mayores de cualquier tipo de alimento, ¿no? Apoyo asistencial es súper importante, porque puede ser una persona que no coma, no porque no quiera, sino porque tiene un ACV y no puede comer él solo, o nadie le alcanza la comida, o tiene demencia y se olvidan de darle de comer. Entonces, el apoyo asistencial que puede tener una persona con demencia es súper importante, ¿no? Tiene que haber un ambiente agradable. Comer es un acto social. Entonces, las personas tienen que comer en grupo. Lo ideal es que un adulto mayor se siente en la mesa con su familia y no comer solo. Así no tenga hambre. Ver que su hijo come, la otra persona come, su nieto come, lo estimula a uno a comer. Eh, Otra cosa importante es que muchas veces el hecho de llevar al adulto mayor a una casa de reposo les choca un poco y puede que haya cierto impacto negativo en la alimentación. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Ejercicio físico es una actividad importante para estimular el apetito. Si hace ejercicio físico, si al menos hace caminatas, se va a sentir un poco cansada o cansado, va a sentir que ha va a necesitar kilocalorías y va a querer comer, ¿no? Y modificación de texturas, es importante. Yo a veces, no sé, me pongo a pensar y digo, ¿qué sería de mi vida si solamente como papilla todos los días, con el mismo sabor, el mismo olor, y que se vea igual, ¿no? O sea, no sé, de alguna manera tenemos que tratar de que la dieta del adulto mayor sea una dieta no solo rica nutricionalmente, sino también rica a la textura, rica al olfato y rica a la vista. Porque si tú ves algo que no te apetece, no va a querer comerlo. Entonces, es importante ver esos temas también. Eh, Eso es todo. Para mí ha sido eh, agradable estar acá con ustedes compartiendo este tema. Si tienen alguna pregunta,
déjenmelo saber para, para poder ayudarlos. Muchas gracias.